Bienvenidos, bienvenidas, hermanas, hermanos, a otro capítulo de Examinando a través de Ñandeyara Ñe'e TV, el primer canal católico del país que lo recibimos a través de el canal 25 de Tigo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo de Examinando, hoy apasionante como siempre. Y ya les presento a quien nos estará dando esas luces, esos reflectores en este capítulo. Cristian Coronel, querido hermano, ¿cómo está? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? También un gusto saludarte. Igualmente. Y también a todos los que están allí detrás de sus pantallas, están viéndonos, también están escuchándonos a través, como dijiste muy bien, de las plataformas que construyen y llevan este mensaje de salvación a través de Yara. Sin lugar a dudas. Bueno, ¿y qué tal? ¿Estás trabajando intensamente? Muy bien, muy bien. Estamos trabajando intensamente. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo fuerte. Te están requiriendo en todos lados. No, no es eso, sino que Dios nos exige más. No, y por supuesto, Cristian. Más responsabilidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las preguntas que más te avasallan en este tiempo? A ver, más que preguntas, sino cuáles son las actividades que más. Y aparte de eso, pero ¿verdad? siempre hay, Cristian, ¿cómo es esto, lo otro? ¿Verdad? Estamos en Cuaresma, por eso justamente. ¿Verdad? ¿Cuáles son los pilares de la Cuaresma, por ejemplo? ¿Cómo se hace un buen ayuno? Ese tipo de cosas. ¿Por qué la liturgia? ¿Por qué la liturgia es diferente? Porque hay ciertas cosas que se obvian, la liturgia de gloria, la aleluya. ¿Por qué no hay flores en el templo, en el presbiterio? Porque el ¿verdad? color de... ¿Por qué el color morado? ¿Sí? ¿Cuántas solemnidades hay dentro de la Cuaresma? Que son nada más dos, ¿verdad? San José y la Anunciación. Y ese tipo de cosas. ¿Qué es la Cuaresma? ¿Qué significa? ¿Cuándo termina? El comportamiento. Claro, el comportamiento. Obviamente, oración, ayuno y limosna. Eso manifiesta todo el comportamiento que tendríamos que tener durante este tiempo como preparación al Tríduo Pascual. Y hablando de eso, hermano Juan Pablo y todos los que están allí, hoy vamos a comenzar sobre un tema, pero tan especial, que es el centro prácticamente de nuestra fe, porque son vías de gracia, esa es la definición que da el Catecismo, sobre los sacramentos. Ah, qué bueno, ¿eh? Hoy vamos a ingresar entonces a esos sacramentos que nos van a... ¿Qué son? ¿Cuántos son? Exacto. Bueno, ¿Cuáles son sus características? Adelante, adelante, no perdamos tiempo, adelante. Adelante. Y hermano Juan Pablo, a ver, y decime, antes de comenzar con los sacramentos, ¿te acordás? Haciendo una pequeña retroalimentación de cuáles son los temas que hemos tratado anteriormente. El tema anterior fue la sinodalidad. La sinodalidad. Que nos llevó 3 capítulos. 3 capítulos. Después nos llevó nuevamente 2 capítulos, los laicos, según el magisterio de la Iglesia. Sí, eso tenemos 3 capítulos. Sí. También 3 capítulos. 3 capítulos, ¿no? Y hoy comenzamos con los sacramentos. Bueno, los qué bueno. Sacramentos. Entonces, todo está concatenado. Le invitamos a que nos sigan también a través de las redes de Ñandeyara Ñe'e TV, y de esta forma poder conocer un poco más sobre el misterio salvífico. Y como dijiste muy bien, hermano Juan Pablo, durante la Cuaresma, esta Cuaresma que comienza el miércoles de ceniza y termina y va inclusive hasta el miércoles santo, antes ya del Tríduo Pascual. Termina hasta allí. Sería el inicio del Tríduo Pascual se daría con la misa crismal que se da en la catedral, en todas las catedrales del mundo, donde el clero vuelve a rendir, vamos a decir, su comunión, manifiesta su comunión públicamente con su obispo y obviamente con el Papa. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué le parece, querido hermano, si hoy ya le damos en primera y nos vamos hacia los sacramentos? Nos vamos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son vías de gracia, dice la Iglesia. Fueron instituidas por Cristo. Es decir, que los sacramentos no son elementos que fueron agregados por la Iglesia, sino que desde la primera comunidad cristiana los sacramentos ya forman parte de la tradición apostólica. Es decir, esto que hemos heredado, estos sacramentos, son estas vías necesarias, eficaces, plenas y perfectas para alcanzar la gracia. ¿Qué es la gracia? Podríamos definir la gracia como aquel don sobrenatural, obviamente es un don de Dios, que nos regala para poder de esta forma alcanzar la perfección, ¿sí? La perfección. Buscamos complacer y seguir de manera, vamos a decir, correcta
el proyecto original de Dios, instaurar el proyecto de Dios en nuestras vidas. La gracia nos ayuda a alcanzar la santidad. Y esa santidad es la que nos acerca a Dios, nos hace semejantes a Dios, y de esta forma Él, compartiendo esa filiación perfecta y divina, que lo ha hecho a través de Jesucristo su Hijo, con su pasión, muerte y resurrección, Él inaugura este tiempo de la misericordia, el tiempo de la salvación, donde estos sacramentos son los canales perfectos para alcanzar la gracia de la santidad, ¿sí? La conversión nos ayuda a convertirnos, nos ayuda a poder vivir en el corazón de Cristo, y seguro el corazón de Cristo. ¿Para agradar a quién? Al Padre. Para agradar al Padre. Por tanto, los sacramentos no tienen parangón con otros elementos dentro de la iglesia, como son las devociones, ¿sí? Que son buenas. Las devociones, vamos a decir, los diferentes tipos de oraciones que la iglesia propone, que siempre deben ser oficiales. ¿Okay? Estos son elementos que nos ayudan a poder vivir y palpar un poco más nuestra fe. Pero sin embargo, cuando nos referimos a los sacramentos, esto se celebra porque es Cristo quien lo preside, Cristo quien lo celebra, Cristo es el que lo instaura, Cristo es quien lo instituye, ¿sí? Y los sacramentos, por tanto, tienen signos sensibles. ¿Cuál sería, hermano, la definición de los sacramentos? O sea, la palabra sacramento. ¿Cuál sería? Sacramento es, vamos a decir, aquello que es sagrado. Aquello que es sagrado, aquello que como había dicho, que nos acerca a Dios. Sacramento, ¿verdad? Lo sagrado, lo que nos acerca a Él, lo que nos lleva a Él. Ajá, ¿sí? Bueno, ¿sabes? Entonces, si son vías de gracia, significa que son canales. Canales para alcanzar ¿qué cosa? La santidad. Correcto. La santidad. Muy bien. Bueno, pero estos sacramentos tienen signos sensibles y está la presencia de Dios, de Jesucristo en los sacramentos, ¿sí? De la Trinidad en los sacramentos. Pero sin embargo tenemos también estos signos que manifiestan la presencia de Dios dentro incluso de Jesucristo en la liturgia. Todos los sacramentos tienen una forma de celebrarla. Hoy vamos a hablar un poquitito sobre cada uno de ellos. Vamos a ver algunos puntos que quizás hoy no vamos a culminar, porque es un tema bastante amplio. Vamos a examinar. Bueno, vamos a examinar, ¿verdad? Entonces no vamos a poder culminar el día de hoy porque es un tema demasiado amplio, demasiado importante, tiene mucha literatura. Y recuerden, la lectura de la Sagrada Escritura, la lectura del Magisterio a través del Catecismo de la Iglesia y el Concilio Vaticano II son los tres elementos que, vuelvo a reiterar, no deben faltar en nuestros hogares. En nuestros hogares. Bueno, ¿cuáles son los signos como mediación de la presencia de Dios en la iglesia? Primero es Cristo, que es el que mediante el Padre, es el intermediario perfecto. La iglesia en sí, que es esposa de Cristo. La palabra de Dios, la naturaleza, la humanidad, la historia. Estos son, dice, mediaciones como signos de la presencia de Dios. Es decir, Dios que graba, o mejor dicho, Dios que manifiesta a través de estos signos visibles, sensibles, era su presencia. La propia creación, como dice la palabra, manifiesta la belleza del Creador. ¿Sí? Porque todo está petado de belleza, de perfección. ¿Sí? Nada está hecho al azar. Todo tiene un porqué. Y cuando miramos, decime, no, hermano Juan Pablo, hoy ya con esas ciudades donde tenemos la contaminación de la luz artificial, ya no podemos ver las estrellas como verían nuestros abuelos, donde veían a la galaxia, a la Vía Láctea, ven los planetas, sí, las estrellas de manera mucho más nítida que hoy, que nosotros no podemos ver, sino que nos vayamos al interior. Claro. Nos vayamos al interior. Pero ¿por qué estoy hablando sobre esto? Estoy mencionando porque vemos la inmensidad de esta creación, una inmensidad que es tan bella, tan perfecta, que esta belleza, esta perfección, este ciclo, este continuo ciclo de renovación dentro incluso de la propia creación, nos habla del Creador. Nos habla del Creador, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los sacramentos? Tenemos 7 sacramentos. Los 7 fueron instituidos por Jesús. Hoy voy a dar la definición general de los sacramentos,
voy a hablar un poco sobre los sacramentos, pero en la próxima vamos a tratar exclusivamente sobre las referencias bíblicas de los sacramentos. ¿Sí? Porque este es un tema que yo creo que merece un programa exclusivo para que podamos conocer cuáles son las fuentes bíblicas de estos. ¿Okay? Tenemos los sacramentos que son 7. Están divididos en 3 grandes o tres, vamos a decir, 3 sectores o 3 características que cada uno tiene su propia naturaleza. Primero, el bautismo, la Eucaristía y la confirmación, que son los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Sí? Voy a hablar un poco mejor sobre eso después. Después tenemos los sacramentos de misión, que son los sacramentos del orden sagrado y del sagrado matrimonio, que son sacramentos de misión. Y luego tenemos los sacramentos de sanación, que son el sacramento de la reconciliación, que comúnmente la gente le dice confesión, pero el sacramento se llama reconciliación, y el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos? 7. 7 sacramentos, divididos en tres sectores, ¿sí? Que tienen sus propias características. Iniciación cristiana, sacramentos de sanación y sacramentos de misión. ¿Sí? Dentro de esta división ya vemos, por tanto, la naturaleza de esos sacramentos. ¿Para qué están y cuál es la función de los mismos? ¿Cuál es la función de los mismos? Aunque ciertamente esto sería reduccionista dejarlo simplemente con eso, con esa característica, pero ya nos adelanta un poquitito sobre cuáles son los puntos centrales en referencia a los sacramentos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con el sacramento del bautismo. Tenemos el sacramento del bautismo, que es el que nos introduce a la iglesia, nos hace hijos adoptivos de Dios, nos hace criaturas de Dios. ¿Sí? Por eso el bautismo es un elemento necesario. No puedo yo celebrar o participar en ninguno de los demás sacramentos sin el bautismo. Totalmente. Acá lo que es importante recalcar es que el bautismo, al introducirnos y hacernos parte de la esposa de Cristo, que es su iglesia, ¿sí? A través de este signo, donde nosotros morimos al hombre viejo, y el bautismo es que rompe, elimina esa mancha que traemos, que es el pecado original. ¿Para qué? Para poder revestirnos de Jesucristo. Nos convierte en otro Cristo. En otro Cristo. Imaginen ustedes, te imaginas, Juan Pablo, la importancia de este sacramento. O sea, que el bautismo es prácticamente la llave que nos abre hacia la plenitud y la salvación. En esa parte, Cristian, hemos estado escuchando, y justamente hay gente que de repente se bautiza en la Iglesia Católica, y por haber motivos, siempre existen esto, ¿verdad? Pero es importante tocar un poco también ese tema de manera somera. El tema de, bueno, no, ya aquí no me resulta, ¿verdad? Porque a lo mejor no habrá llegado bien, o porque tal vez no se habrá enroscado bien lo espiritual en la vida. Entonces busca otras carpas, vamos a decir. Eso ya no se puede borrar, ¿no? No, el sacramento del bautismo imprime carácter. O sea, esa es la parte que... Entonces imprime carácter. El imprimir carácter nos convierte en hijos de Dios. Entonces ellos cometen el pecado de apostasía, ¿verdad? Nos apostatan en contra de la fe verdadera, que es la que tiene el depositum fidei, que es la Iglesia Católica, la única que fue instituida por Jesucristo. Y cuando hablan de religión, sí. ¿Por qué? Porque somos no un organismo, sino que somos el cuerpo místico de Cristo. Somos el cuerpo mismo de Cristo. Y al ser instituido por Jesús, tenemos nosotros la garantía de la plenitud de la revelación que se nos ha dado a través de la sucesión de la tradición en estos 2 milenios, que se nos mantiene y nos confirma en la fe tanto el obispo de Roma como los obispos de las iglesias particulares, que son los que nos confirman en la fe. San Ignacio de Antioquía decía que si no hay obispo no hay iglesia. O sea que el obispo es el que nos confirma en la fe. Pero la iglesia no cambia el elemento doctrinal. Entonces vamos a hablar de esto al seguir con el segundo bloque. ¿Qué te parece? Excelente. Por eso,
Justamente, Cristian, este tema que estás desgranando de manera muy específico, muy puntual, vamos a decir, hace que nos sintamos más atraídos, más apasionados con hoy, con este capítulo de Examinando, ¿eh? Los sacramentos de la Iglesia. Así es. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y no se muevan, no se vayan, quédense con nosotros porque tenemos puntos interesantes, sacramentos que vamos a ir examinando aquí a través de Ñande Yarañe TV. Adelante, venimos enseguida. Estamos de vuelta aquí en Examinando por Canal 25 de Tigo, Ñandeyara, TV. Recuerden que es el primer canal católico del país. Y hoy nos trae, como ya hemos estado en programas anteriores, todos los sábados y programas que se van rotando, digamos, en distintos horarios y en distintos días también, para que nadie se pierda los capítulos que venimos efectuando a través de Ñandeyara TV junto al hermano Cristian Coronel y aquí quien les habla, Juan Pablo Acosta. Bien, estamos siguiendo con esto que nos apasiona, que es el sacramento. Ya hemos tenido el sacramento del bautismo, ya nos habló bien Cristian de esto y ahora, bueno, vamos a continuar, Cristian. Sí, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en que hablabas, claro, del bautismo, pero hablabas sobre lo que apostatan en contra de la fe verdadera. Exactamente, ahí nos quedamos. Entonces, el bautismo al imprimir carácter nos vuelve hijo de Dios. Apostasía, dijiste, ¿no? Apostasía, es decir, negar las verdades de fe. Porque como estaba diciendo muy bien, nosotros como cristianos católicos debemos estar orgullosos, en el buen sentido de la palabra, de pertenecer a esta enorme gracia de contener y vivir y celebrar y conocer la plenitud de la verdad. No hay otra. La Iglesia Católica es la única que tiene la plenitud de la verdad. No hay otra. No hay otra. Y somos una religión, claro, porque somos una estructura organizada, instituida por Jesús, siendo Jesucristo nuestra cabeza. Cristo es la cabeza. Muchos dicen, no, el Papa, que es la cabeza. El Papa es la cabeza visible, vamos a decir más bien administrativa. Pero Cristo es la cabeza y la Iglesia no puede cambiar ni una sola coma de la doctrina que ha recibido, la verdad revelada que ha recibido de Jesucristo y de los apóstoles. Porque se ha cerrado la revelación con la muerte el último de los apóstoles. Ya no hay una revelación pública, universal, luego de la muerte del último de los apóstoles. Sino que hay revelaciones privadas, pero que ya no pueden contradecir bajo ningún sentido a la revelación dada por Jesús y la de los apóstoles. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. No porque fulano le vio a quién, a Mengano, o no sé a quién, en sujeto, supuestamente celestial, y nos dice algo contrario a lo que la Iglesia enseña, estamos cayendo en pecado grave. Porque estamos deformando la verdad de fe. Y esta verdad de fe, que es la que hemos recibido de manera perfecta, y la contiene el depositum fidei, el depósito de la fe, que la Iglesia la custodia como el centro de la joya de la corona. ¿Sí? Ella no puede sacar un día, no puede decir, como por ejemplo, ¿por qué las mujeres no pueden recibir el orden sagrado?
porque no forma parte del magisterio de la iglesia. No es una verdad revelada, al contrario. ¿Por qué los muertos no pueden ser bautizados? ¿Sí? Porque es contrario a la verdad de la iglesia, a la verdad de la fe. Tiene que ser una persona, obviamente viva, ¿sí? Y donde en este sentido los niños reciben y los padres presentan al niño. ¿Para qué? Para que ese niño pueda ser revestido de Cristo. Y papá y mamá y los padrinos son testigos, testigos fiables, testigos, vamos a decir, confiables, que deben acompañar durante el proceso de crecimiento, tanto físico y espiritual, de ese niño, de esa niña, de ese neófito. ¿Ok? Y ese es el sentido del padrinazgo, ese es el sentido del acompañamiento de los padres, la importancia y la centralidad. Esto no es un elemento somero, no es un elemento prescindible, sino que es imprescindible. Por eso, en el sacramento de la celebración del bautismo, hay signos, son signos sensibles. El agua, que representa al Espíritu Santo, también nosotros no recibimos el bautismo de Jordán, de Juan el Bautista, sino que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, muerto al hombre viejo, somos resucitados en Cristo. Un hombre nuevo, un hombre purificado perfectamente en el sentido de que podemos ser partícipes de la gracia a través del bautismo. Hay algunas corrientes totalmente, vamos a decir, contrarias a la tradición de la iglesia, incluso a la fe cristiana, a la doctrina de la fe cristiana, que incluso hablan de que se pueden bautizar a los difuntos, a los muertos. Eso es totalmente, es una mentira, una falsedad muy grande, que mucha gente cae de repente en eso. También el bautismo, como había dicho, tiene su forma de celebrar. ¿Quién puede celebrarla? Pero ya no tiene tanto sentido, querido hermano, bautizar a una persona que ya no tiene vida, signo de vida. Evidentemente, no sé qué valor tendría, ¿verdad? Un ser inerte, ¿verdad? Ya no va a estar pensando, hablando, nada, contribuyendo en nada, ¿verdad? Más bien ya Claro. se va ¿cómo se dice? A exterminarse, ciertamente. Por ejemplo, dentro del ritual de las exequias, la iglesia prohíbe que se bendiga al féretro, a las personas que no están bautizadas. Ahí está. Llega el difunto, los familiares quieren que se celebre, que se... No se puede bendecir, no se le puede derramar la agüita, como dice la gente, el agua bendita. No sé, ¿por qué? Porque primero no está bautizado. En vida no quiso recibir. No quiso recibir. Dos, ¿por qué la iglesia prohíbe? Es más bien un elemento pedagógico, catequético. Porque la gente dice, no, derramarle y bendecirle. Es como pensando que, a pesar de que no recibió el bautismo, derramándole esa agua bendita, ya va a quedar bautizada esa persona que no ha recibido nunca el bautismo. No tiene sentido. No, pero es como un consuelo para la gente que queda. Pero que si la iglesia permite, es mandar un mensaje equivocado. Es mandar un mensaje equivocado. Entonces, por eso la iglesia es madre, es maestra. La iglesia nos enseña y ella quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento del misterio para vivir plenamente y alcanzar lo que más deseamos, ser felices. Pero felices ¿cómo? Llenos de Jesús. Me vacío yo y es Él el que vive en mí. Es Jesucristo el que vive en mí. Ese es el sentido verdadero de toda la tradición, o la revelación de la iglesia, de Jesucristo que da la iglesia. ¿Sí? Bueno, ¿quién puede bautizar? Puede bautizar básicamente cualquier persona bautizada. ¿Sí? Cualquier persona bautizada. Pero, obviamente, esto es conveniente que si el niño o la niña está sano, sana, no está en peligro de muerte, reciba el bautismo con todas las indicaciones y los requisitos que las comunidades y que la iglesia propone, ¿verdad? Y presenta para que se reciba el sacramento, que es celebrado habitualmente por el diácono, o por el presbítero, en todo caso, por el obispo, quien sea, pero no importa, el sacramento se da, independientemente si se celebra el diácono
o celebra el presbítero o el obispo, el papa, es el mismo, la misma gracia. Si ese niño, esa niña es introducida a la gracia a través y se convierte en hija adoptiva, hijo adoptivo de Dios y es parte de la iglesia, es parte ya de Cristo. O sea, un diácono puede hacer ese sacramento. Claro, todos los bautizados, como ya he dicho, pero el diácono es el que normalmente se le designa a las parroquias. Sí, porque solemos escuchar, ¿no? Porque yo quiero que el padre, yo quiero que el sacerdote, siempre queremos que el padre y solamente el padre y como si fuera que el sacramento sería menos eficaz exactamente. si celebra el diácono, sí. Y sería más eficaz si celebra se desmerita un poco ahí. Claro, esa es una mala interpretación. Exacto. No es así, no es así. Entonces Ya. eso es totalmente erróneo pensar. Pero, como ya he dicho, nosotros los bautizados también podemos bautizar en el caso de que el niño, la niña o la persona, ya puede ser incluso adulta, se haya accidentado en el bautismo y manifieste antes de expirar y en ese peligro de muerte, yo quiero recibir el bautismo. Entonces, nosotros podemos bautizar y es válido, totalmente válido. Sí, es lo que comúnmente la gente llama agua del socorro. Agua del socorro. Sí. Pero hay una mala costumbre que tenemos que quitarnos, que yo he visto bastante por el interior, que todavía lastimosamente sigue dándose, donde nace el niño o la niña, como comúnmente se le llama la partera Shaé, sí. Y le llevan a doña fulana, que es la Ñembo de Pajá, ¿cómo se llama? Ñembo de Uva, que normalmente y es la que le da ya el agua del socorro. Si nació sano el niño, la niña, nació sano, sana, pero igual se va para que le dé el agua del socorro. ¿Sí? No tiene sentido. Eso está mal, eso tenemos que corregir. Tenemos que acercarnos a nuestras comunidades, a la parroquia, debemos cumplir con los requisitos que la iglesia nos da. No, pero la iglesia pone más requisitos. No, porque tenemos que saber valorar el sacramento. La iglesia lo que nos quiere enseñar es que debemos nosotros aprender a valorar lo que significa y vivir los sacramentos y nos pone esos requisitos para que nosotros podamos entender que no es cualquier cosa lo que vamos a recibir. A falta de ese mismo conocimiento, ese vacío, querido hermano, y a la gente que nos está acompañando, es que justamente sucede eso. La falta de conocimiento, la falta de orientación, la falta de catequesis, de catecismo, para que la gente no pueda tomar ese camino equivocado de hacer algo o de pensar algo que no esté en condiciones, ¿verdad? Eso es lo que justamente estás explicando, de que la gente toma una situación porque faltó esa orientación. Eso es en el campo, ciertamente. Y también aquí de repente. También aquí en Central, claro. Sí. En todos lados, sí. En todos lados. Y esta es una falencia que tenemos. Sí, señor. La falta de catequesis. Sí, señor. De una buena catequesis. Entonces, esto ciertamente pecamos, a veces se peca de ignorancia, pero también es responsabilidad nuestra. Como este tipo de programas, este tipo de emprendimientos que está haciendo, por ejemplo, nuevamente el saludo al padre Víctor Cabañas, sí, este emprendimiento tan loable que nosotros, uniéndonos con nuestro grano de arena, estamos construyendo a la iglesia. Qué luz, ¿eh? Sí. Qué luz realmente para tanta gente que nos está acompañando. Justamente el otro día recibí un llamado cuando estábamos haciendo el programa. Sí, encontré aquí en el teléfono el saludo de mucha gente, o sea, una familia que nos estaba viendo, ¿verdad? Nos estaba observando a través de Ñan de Yarañé y que estábamos justamente hablando de la sinodalidad y que les gustó bastante. Entonces quiero aprovechar para agradecer a esa familia tan amable que se ha puesto en contacto con nosotros y que también ha dado su palabra de aliento, su voz de aliento, ¿verdad? Y agradecer también a quién, al señor Iván, que está siempre en la hora, en el momento, preparando todo el tecnicismo para que tengamos esta presencia en pantalla a través del canal 25 de Ñan de Yarañé. Así es. El tiempo corre. También nuestro agradecimiento, como dijiste muy bien,
a cada uno de los que nos apoyan. Pero el apoyo más eficaz, hermano, hermana, es irte a tu comunidad, formarte, vivir tu fe de manera libre, plena, pública, manifestar a Jesús con nuestras vidas, ¿sí? Y celebrar los sacramentos, celebrar lo que Cristo nos ha regalado, verdaderamente con esa efusión llena de gracia, de alegría, no porque me quiero ir a una casa y me voy por obligación. Cuando el hombre, como decían los santos, cuando llegamos a comprender mínimamente lo que estamos recibiendo, lo que estamos celebrando, no podemos dejar nunca ya de soltar. O sea que ya no queremos soltar. Pero cuando ya probás la miel, querés que seguir consumiéndola, ¿sí? Querés seguir en con eso dulce, con eso bello, con eso que es sublime. ¿Sí? Y eso es la gracia. Y recibimos esa gracia que es un efecto de los sacramentos, ¿sí? La gracia santificante. Dice que la gracia sacramental específica el carácter, dice la Iglesia. ¿Qué significa con esto? Que la gracia, esa gracia que hemos recibido en el bautismo, nos imprime carácter en nuestra alma, nos vuelve hijos adoptivos de Dios, y nosotros podemos ir y estamos llamados a desarrollar esa gracia, que crezca, como diría el evangelista Lucas, refiriéndose a Jesús, crecía en estatura, pero también en gracia, ¿sí? Entonces, eso es el llamado que Jesús nos hace a través de los sacramentos. Y son signos que nos alimentan, que nos ayudan a poder seguir caminando. ¿Sí? Es como que no lleguemos a comer, ¿verdad? Según la ciencia, unos 40 días aproximadamente, dependiendo de tu condición física, vamos a sobrevivir sin comida. Pero 3 días o 72 horas sin agua, ¿verdad? Vamos a sobrevivir. O sea que, pero si nosotros no nos alimentamos, obviamente va a llegar la muerte. Mucho más rápido, obviamente, porque estamos produciendo, el cuerpo necesita alimentarse. Y lo mismo el alma, ¿sí? Y la gracia es eso, nos alimenta y nos llena el alma, nos llena el espíritu, nos llena de esa gracia que nos hace felices, nos hace sentir plenos. Porque díganme ustedes, hermanos, Juan Pablo, si a veces es realmente fácil o difícil comprender de que el hombre nunca se sacia cuando está fuera de Dios. Es fácil comprender de que quiero más porque veo. Cuando no está Dios, veo. Tiene, pero quiere más. Después consigo eso que quiero más, pero deseo más. Y a través de eso se me hace difícil poder llenar algo que es fácil desear, lo obtengo, pero es difícil llenar aquello que yo busco. Llenar el interior, llenar mi proyección personal, llenar mi proyecto personal, llenarme de mí mismo, querer ser autosuficiente para alcanzar la plenitud de mi felicidad, de mi estabilidad emocional, afectiva, mi estabilidad espiritual, no. Porque tengo, pero quiero más. Nunca se sacia. Nunca uno termina, ¿verdad?, de estar satisfecho. Pero bueno, como seguimos nosotros dando todo esto que es realmente apasionante en este tramo de los sacramentos, establecemos una pausa, ¿te parece, hermano? Para prepararnos al siguiente punto, al siguiente bloque, que desde luego esperemos que ustedes no se muevan, no se vayan, no nos dejen, porque esto sigue así, examinando a través del canal 25 de Tigo, Ñande Yara Ñe TV, primer canal católico del país. Ya venimos. Super
Estamos de vuelta, como es natural, a través del canal 25 de Ñandillarañe TV, de Tigo, justamente desarrollando hoy los sacramentos aquí en Examinando. Y gracias por dejarnos ingresar hasta sus hogares, gracias por estar con nosotros, muchas gracias a tanta gente maravillosa que así nos está brindando su compañía tan especial y hoy con más razón, del cual desarrollamos con el hermano Cristian Coronel estos sacramentos que desde luego son muy, muy importantes, muy interesantes, ¿verdad? Para entenderlo de una forma bien, pero bien clara. Así es, Juan Pablo. Los sacramentos no son signos, no son, mejor dicho, elementos prescindibles, son imprescindibles. Sin ellos no podemos seguir. Los sacramentos son las vías, como había dicho al inicio, que nos introducen y nos llevan hacia el reino. Nos alimentan para seguir peregrinando rumbo a la casa del Padre. Así como cada 8 de diciembre, cada 7 de diciembre, peregrinamos a cada cupé, tantos hermanos y hermanas van, pero perder el sentido verdadero de esa peregrinación, como el cumplimiento de una simple promesa, es quitarle y restarle valor al verdadero signo sensible de la peregrinación, que es que vamos a ese lugar sagrado que representa a la iglesia celeste. Y nosotros como iglesia peregrina caminamos, nos cansamos, sentimos dolor, ¿sí? No desanimamos. Ese es el camino del hombre. Pero un camino que no paramos, sino que seguimos hasta llegar, porque sabemos que la meta es ese estado de gracia perfecta en la presencia de Dios, ya la iglesia de los santos, en la iglesia celeste. Ese es el signo, por ejemplo, de la peregrinación. Entonces, yo peregrino no para cumplir una promesa, sino peregrino para recordar, reafirmar de que mi vida y que nosotros como iglesia estamos peregrinando rumbo a la casa del Padre. ¿Sí? Y esta peregrinación inicia con el bautismo. Y esta es prefiguración del bautismo ya en el Antiguo Testamento, donde incluso la circuncisión y estos signos que Dios iba preparando para que el hombre pueda, el ser humano pueda entender un poquitito lo que significa pertenecer y estar marcado, sellado para ser parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Y esto lleva a la comprensión, se llega a la comprensión plena en el Nuevo Testamento con Jesús, que es la imagen del Padre. Es la palabra de Dios, la palabra del Padre, y nos muestra su rostro misericordioso, el rostro misericordioso del Padre. Y en Jesucristo vemos al Padre, vemos su proyecto, ya no hay nada más que decir. Él ya lo ha dicho todo en Jesús. Él ya lo ha hecho todo bien, como diría, todo lo ha hecho perfecto. Y Él es como así, Él es perfecto y es modelo de hombre perfecto. Nosotros estamos llamados a imitar esa perfección de Jesús, de Jesucristo, para poder ser parte, o mejor dicho, para compartir o alcanzar la felicidad, pero de esta forma vivir de manera santa, en la gracia, para satisfacer al Padre, para poder vivir como el Padre inicialmente ha diseñado el proyecto, para mí, para ti, con una vocación específica, con unos dones específicos, y estos dones que siempre deben estar al servicio de los demás. ¿Sí? Esto en el caso del bautismo. Hay tantas cosas que decir sobre el bautismo, pero básicamente esta es la llave que nos introduce a la iglesia. ¿Sí? Luego seguimos con el segundo sacramento, que es San Agustín llamaría, que es el sacramento de la Eucaristía, que es, como diría San Agustín, la reina de los sacramentos. ¿Sí? La Eucaristía es acción de gracia. La palabra Eucaristein significa acción de gracias. ¿Sí? Es la fracción del pan, es la perfección de la oración de la iglesia. Porque es Cristo mismo quien la celebra, Cristo mismo quien se ofrece, Cristo mismo quien se dona como alimento para el ser humano. ¿Sí? Entonces la Eucaristía es la oración más grande, es la oración magna. No hay otra oración más vamos a decir, que podría superar a la propia Eucaristía.
que dicen algunos, no, que esta oración de liberación, que esta oración de sanación, que esta oración para conseguir esto. No, no. La Eucaristía es el centro, es todo. Diría los padres conciliares de San Cruzando con Chile, es la fuente y la culmen de la vida de la iglesia. Sí, la Eucaristía. Entonces, ella, al ser instituida por Jesús, nace de su costado. Ese costado traspasado en la cruz con el agua del bautismo y la sangre que manifiesta la Eucaristía, el sacrificio, donde Jesucristo vuelve a actualizar o actualiza de manera incruenta, ya no cruenta, de manera incruenta, ese sacrificio único y perfecto que ha realizado en la cruz. ¿Sí? ¿Y cuántas veces, hermano Juan Pablo, nos olvidamos que no asistir a la Eucaristía dominical, no asistir a las fiestas y a los días de precepto es un pecado grave? Buscamos un pretexto siempre. Sí, y es un pecado grave que nosotros hoy normalizamos. Sí. Incluso las gentes pastorales, a veces uno tiene lo que es un casamiento, que tiene una Cumpleaños, actividad, un cumpleaños, qué sé yo, y priorizamos eso antes de ir a la Eucaristía una vez a la semana, un sábado a la noche, que ya es domingo, o un domingo. Sábado a la noche ya se puede, ¿no? Ya se puede, claro, claro. Ya le corresponde. La misa dominical, sí, ya es la misa dominical. Entonces, tenemos tantas opciones, y aquí en el Central, que tenemos esa gracia enorme de tener parroquias, estar rodeado de parroquias, de comunidades que tienen Eucaristía a la mañana, a la tarde, en diferentes horarios, que no hay excusa para no participar. Y eso, vuelvo a reiterar, no asistir a la Eucaristía es un pecado grave, es un pecado grave, que rompe, hiere la relación con Dios y también con el hermano. ¿Por qué? Porque yo soy miembro de la comunidad cristiana y al no celebrar con la comunidad, obviamente esta comunión se va erosionando, ¿sí? Va hiriéndose, se va separando. Porque no celebramos comunión, no oramos en comunidad. Jesucristo nos dijo, quédate en tu casa y prender todas las velas que quieras encender, o andate cada 8 de diciembre, andate cada peregrinación y vas a alcanzar la santidad. No. ¿Quién va a alcanzar la vida eterna? Quien come mi carne y bebe mi sangre. Ese va a alcanzar la vida eterna. Entonces tenemos que necesariamente estar en el templo, ir a celebrar. En cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier lugar. A veces también tenemos eucaristías bellas, no importa, en la plaza, a donde se celebre. También, pero a través de los medios no, ¿verdad, Cristian? Esto es importante, qué buena pregunta. ¿Para quién sirve? ¿Sirve no, pero yo he visto la misa por la televisión. Sí. No. Yo estoy sano, estoy sana, yo puedo asistir a la Eucaristía, tengo templo cerca. Obviamente, yo tengo que ir presencialmente, no existe Eucaristía virtual. Otra cosa diferente es de que yo esté en cama, enfermo, ya sea una persona de edad avanzada, tengo problemas graves de movilidad. Entonces, obviamente allí la Eucaristía tiene su valor en celebrarla a través de los medios de comunicación, pero es importante, hermano, hermana, recordar que debemos hacer el esfuerzo de recibir la comunión dominical. Ese enfermo, esa enferma que está postrado, y aunque vea la Eucaristía a través de la televisión, escuche a través de la radio, qué sé yo, tiene que recibir la comunión. Eso es una cuestión simplemente de coordinar. Tenemos tantos ministros extraordinarios de la comunión que tienen esa pastoral, justamente. El ministro extraordinario de la comunión no tiene como centro ir a repartir la comunión dentro de la Eucaristía, sino llevarla a los enfermos, llevar a Jesús, a aquel que está de alguna forma privado de celebrar presencialmente esa Eucaristía por algún tipo de situación que pudiera darse en el ámbito de la salud, incluso de seguridad, o países donde no se puede celebrar públicamente la Eucaristía, donde los cristianos somos todavía perseguidos, son asesinados, ¿sí? Tantos, y oremos por ellos, pero sin embargo son los que más arriesgan su vida con tal de asistir a una Eucaristía. Qué bueno, qué bueno. Excelente, ¿no? Lo de la Eucaristía es realmente muy importante y por sobre todo enrosquemos bien en nuestras mentes
en nuestros corazones, ¿verdad? Como lo decía y lo dice, lo manifiesta el hermano Cristian, de que no se debe de dejar de lado o reemplazar por alguna situación que, ¿verdad? El Señor nos encomienda, nos da para que realicemos, estemos ahí ese sábado, ese domingo, con la familia, escuchando la homilía y celebrando, obviamente, esta Eucaristía que es tan importante. Venimos después, una pausa, ¿te parece? Volvemos enseguida. Bien, ya estamos de vuelta en este tramo final de Examinando por Canal 25 de Tigo Ñandillarañe TV. Bueno, esperemos de que estemos pasando bien, aprendiendo, conociendo más y por sobre todo tomando el camino que aquí el hermano Cristian nos está direccionando, orientando, enseñando. Estamos realmente muy felices porque, de verdad, si ya lo sabíamos, bueno, por lo menos lo repasamos. Si no lo sabíamos, lo aprendemos. Y entonces nos vamos por el camino correcto a esto que hoy estamos compartiendo, los sacramentos, la Eucaristía. Y bueno, pero vamos a desarrollar en más programas sucesivos de Examinando. ¿No es así, querido hermano? Así es. Volviendo nuevamente a nuestro tema, ya que nuestro tiempo corre, haciendo una pequeña síntesis de lo que significa la Eucaristía, o lo que es la Eucaristía. La Eucaristía es la celebración, por tanto, de la actualización del sacrificio de Cristo. Es un sacrificio único, pero ya de manera incruenta. Es como una especie de túnel del tiempo, donde nos trasladamos a ese mismo instante en el Calvario, donde Él muere. Pero no es que vuelva a morir, sino que Él muere de una sola vez para siempre. Ya es el pago, no es que Él tiene que morir, como muchos interpretan en cada Eucaristía. Los católicos creemos que Él muere, no. Es simplemente actualizar, es un memorial, es traer el Calvario, y nosotros somos testigos de ese instante en donde nuestros pecados han sido pagados, nuestra deuda ha sido pagada con la sangre del Cordero, ¿sí? Y esa es la alianza definitiva que Dios realiza con nosotros, que es el sacrificio de su propio Hijo, entregando a su propio Hijo, que muere de una manera totalmente cruel, como el último de los ladrones o asesinos, crucificado, como era la forma que los romanos habitualmente asesinaban y ajusticiaban a los asesinos, a los traidores, a los que cometían los peores tipos de crímenes. Pero sin embargo, él, este instrumento de muerte, lo ha convertido en un instrumento de expiación, lo ha convertido en un instrumento de victoria, porque la cruz de Jesucristo es el signo más grande del amor de Dios para con nosotros los hombres. Y este signo es el paso definitivo a la verdadera vida y a la vida eterna. Es el paso de la muerte a la vida, porque Él nos entrega su vida, y al vaciarse a sí mismo, nosotros somos justificados porque no somos dignos. Nadie es digno, por más bueno, por más santo que creamos ser, no somos dignos de estar en la presencia de Dios, de entrar en su presencia. Él es el que nos justificó. Él nos justificó porque pagó nuestra deuda. Y una gota de su sangre preciosísima fue y fuera suficiente para pagar esta deuda,
desde el inicio de la creación hasta el final, pero sin embargo Él ha querido vaciarse totalmente. Y eso vuelve a ser. Eso pasa en la Eucaristía. Nosotros estamos con el chicle a veces celebrando, estamos hablando, estamos mirando al otro, a la otra, cómo viene vestido, vestida, criticando al coro, pero estamos perdiendo el norte del centro de esa celebración. Jesús. Es Cristo el que está celebrando. El sacerdote, independientemente de quién sea el sacerdote, es Jesucristo que está celebrando. Es Él el que se está entregando. Es Él el altar. Él es el sacerdote. Él es la víctima. De hecho, la palabra hostia significa víctima. ¿Sí? Significa víctima. Por tanto, ese Peshá, esa Pascua judía, donde es el signo de la esclavitud a la libertad, a la tierra prometida, para nosotros los cristianos tiene un nuevo significado. Es el signo de la Pascua cristiana, de la muerte a la vida. Jesucristo no se quedó en el sepulcro. El sepulcro está vacío. Es el lugar más sagrado de toda la cristiandad en Israel, en Jerusalén. Pero uno va a ese lugar sagrado y no va en contra del cuerpo de Jesús, porque Jesús se levantó de entre los muertos. Miren al sepulcro vacío. Allí está el mayor signo de la victoria de Dios, la victoria de Jesucristo sobre la propia muerte y sobre el pecado. ¿Sí? Su sangre preciosa es la que sella de manera definitiva esta alianza y nos ayuda de esta forma a poder introducirnos, nos introduce en ese sentido de la salvación eterna, nos hace eternos en Dios, en Dios. Comparte, dice, vuelvo a reiterar, como dice San Pablo, su filiación, nos hace hermanos. Jesucristo es nuestro Mesías, nuestro Señor, se anodadó, se rebajó, dice San Pablo, en el kenosis de Jesús. Él se rebajó hasta tal punto que asumió la carne humana, se despojó de su gloria, pero en todo igual a nuestra naturaleza, menos en el pecado. Esa es la kenosis, ¿sí? Se anodadó, se rebajó. Pero esto manifiesta el amor. ¿Para qué? Para hablarnos ya lejos de las trompetas del Sinaí, para hablarnos lejos en la montaña o en la tienda, sino para hablarnos de frente a frente. Dios asume la carne humana y ese signo de amor visible que Dios que se hace historia, entra en la historia para caminar con nosotros, para acompañarnos. Y ese caminar se hace realmente eficaz a través de la Eucaristía, que es el sacramento que nos deja como regalo perfecto para poder alimentarnos de Él y seguir peregrinando rumbo a la casa del Padre. Allí está la analogía que había hecho con referencia a las peregrinaciones. ¿Sí? Caminamos, nos cansamos, sufrimos frío, calor, dolor, ¿sí? Desánimo, pero también está el momento de risa, de alegría, todos estos momentos que forman parte de la naturaleza de la vida, obviamente, pero tienen un nuevo significado, un nuevo enfoque, porque Jesús está con nosotros, no estamos solos. Así mismo. Eso nos dice la Eucaristía, básicamente. No están solos, estoy yo, y le estoy esperando. Qué lindo que... Bueno, esperemos que hoy hayamos avanzado mucho y por sobre todo conocido más, ¿verdad? Que es lo más importante a través de Examinando. Y en programas sucesivos, en los programas que vendrán seguramente con la ayuda de Dios, con la bendición del Todopoderoso y la Madre Santísima, bueno, y vamos a seguir desarrollando estos sacramentos, querido hermano, que fue realmente apasionante y el tiempo pasó, pero sin darnos cuenta. Y apenas decimos nosotros, bueno, pero empezamos con el bautismo, con la Eucaristía y todavía nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho. Pero lo importante es que hoy seguramente usted, querido hermano, querida hermana, haya conocido más a Cristo, seguramente. Porque esto es justamente lo que nosotros ansiamos dentro de esta programación, en esta pantalla del Canal 25 y de este primer canal católico, Ñande Yarañé, encabezado por el padre Víctor Luis Cabañas, todo un equipo extraordinario de técnicos, de gestores, en fin, de tanta gente maravillosa. Agradecemos a Iván nuevamente
por este capítulo, por este acompañamiento, por este asesoramiento técnico, por todo. Muchísimas gracias, Iván. También el saludo para Akio, para Alberto Maciel, en fin, para todos. Un saludo muy especial por darnos siempre el apoyo a desarrollar Examinando, que lo llevamos a través del canal 25 de Tigo, Ñande Yarañe. Y me quiero despedir dejando solamente este mensaje. No olvidemos asistir a la Eucaristía. Domingo vamos a celebrar al Señor y alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Preparémonos para la Semana Santa, que ya está a nuestros pies, ya está a la vuelta de la esquina, para celebrarlo con dignidad y resucitar nuevamente a una nueva vida con Jesús. Sin dudas. Muchísimas gracias, querido hermano. Y nos vamos, gracias a ustedes, esperando de que todo esto haya sido de su completo interés, que como dije, ya hayamos encendido mejor las luces en la mente, en el corazón. Entonces, nos vamos hasta el próximo programa. Esto fue Examinando por Canal 25 de Tigo, Ñande Yarañe ETV, el primer canal católico del país. Hasta la próxima. Muchas gracias.